Suscríbete a Torogós SB, Noticias al Instante, y dale clic a la campana. Libre gestión en aquel momento sí ya era de la Secretaría Privada, pero teníamos que enmarcarnos en los rubros que la privada nos había autorizado y había solicitado en el presupuesto. Cuando usted manifiesta que fue condenado por el dinero al margen del salario, ¿a qué se refiere en específico? Ahí está en todos esos fondos. Lo que nosotros nunca nos permitieron terminar de explicar, diputada, como lo he dicho antes, era el resto de pruebas de descargo. Yo no le voy a decir que voy a llegar a cero, si no, no me vengo a poner aquí. ¿Qué tipo de prueba de descargo usted presentó en su juicio? Yo presenté todos los cheques, o sea, fueron cerca de 1000 cheques que yo emití con sus documentos de soporte. No le puedo decir que estaba el 100% de todos los documentos de soporte, porque eso yo los entregaba en cada liquidación. Íbamos sacando copias, ¿verdad? Y cuando yo me retiré, yo pedí que me hicieran una copia de eso para guardarla yo, y quedó otra copia en la secretaría y la original a donde se liquidaba en la secretaría privada. Yo solicité, o sea, yo introduje el peritaje, bueno, yo estaba preso, mi defensa técnica lo hizo, y llegó un momento donde lo dejaron de ver. Entonces, cuando señala el diputado, me dice, ¿usted le dieron un millón? Yo le digo, sí es cierto, diputado, pero al final la condena es por 880, porque aplicaron varios de estos, pero no lo terminaron de ver. Yo lo trato de introducir en la vista pública, y ya una vez la prueba está introducida, nos dicen, tienen que retirar toda su prueba, que era lo que me preguntaba el diputado presidente. ¿Usted no cuestionó o denunció la presión que estaba haciendo Fiscalía para que usted retirara las pruebas en el juicio que estaba haciendo? Nuestros abogados lo hicieron en aquel momento con el juez, y ahí es donde yo digo que los jueces permitieron que eso pasara. ¿Cree usted que al salir a la luz pública todo ese tipo de cosas iban a haber involucradas más personas? Por lo menos mire, yo no le puedo asegurar que cometieran un delito. Mencionadas iban a haber un montonazo de personas. ¿Qué personas se iban a mencionar? En el caso mío, todos los proveedores que teníamos en la Secretaría de Juventud, asociaciones juveniles, que yo me recuerdo. Bueno, uno de los grandes beneficiarios, porque el presidente Saca es apasionado del fútbol y siempre creyó que había que desarrollar talento en el fútbol, es FESA. FESA terminó haciendo un convenio con la presidencia y se le trasladaba una cantidad anual, pero antes de que ese convenio existiera, que se empezaron a hacer pruebas en todo el país. ¿Qué cantidad se le trasladaba? A FESA. Lo que le trasladaron en los convenios era cerca de $1 millón al año. ¿$1 millón? Sí. ¿Y de estos? Repito, no, aproximadamente. ¿Y de estos FESA de alguna manera le liquidaban a usted? ¿O no, eso era un traslado de presidencia. ¿De la partida secreta? No creo, diputada. Tiene que ser de esos fondos que usted me pregunta. ¿De los asignados a su secretaría? A la secretaría, porque... quizás como para que nos quede como el panorama a toda la población. Asignaban un 2.9, por ejemplo, acá en el presupuesto que tenemos de Casa Presidencial, a la Secretaría de Juventud se le asignaron 2.9 millones, un poco más. De esos 2.9 millones, una parte fue derivada a la cuenta que usted había abierto a su nombre. ¿Y lo demás quedaba en Secretaría Privada, para ejecución de la misma Secretaría de Juventud. FESA, para el financiamiento para FESA, ¿de dónde venía? ¿De lo que usted le dejaba? No, inicialmente, dijéramos los primeros meses, en tanto se hizo ya... porque de Hacienda se mandó una erogación para que se pudiera mandar. Si usted me pregunta detalles, no quisiera enchivolarme, pero le cuento lo que pasó, ¿verdad? Si fue calificado como asignación a Secretaría Privada o Secretaría de Juventud para el convenio con FESA, no estoy seguro, pero se erogó directamente de la presidencia. Entonces, yo aquí le doy un ejemplo, perdón que yo cerca no veo con estos volados. Póngale que aquí hay... Cuando a mí me correspondía, que todavía no se le dieron esos fondos, aquí hay una liquidación completa de $25,000, $24,999.35. Entonces, cuando usted empieza a revisar, aquí hay un cheque de $200 para una actividad que se hizo en la UCA, de oferta de empleo. Y aquí está la solicitud del pago, pero para no aburrirlo, llegamos, aquí dice, por ejemplo, Carlos Emilio Moisa, 3.955. Entonces, Carlos Emilio Moisa hizo una remodelación en la Academia de Seguridad Pública a donde se iban a hospedar los muchachos del futbolista integral. Hay una servicio de alimentos SADCB por $2,000, que es la comida de los muchachos de una semana. Hasta ahí nos cuidábamos de rotar empresa que compraba la comida porque no podíamos excedernos de un monto a comprar. Entonces, así como esto, yo metí 1,000 cheques. Pero no entiendo, señor.
Funes, ¿por qué si eran cheques en los que ustedes se cuidaban hasta derrotar proveedores? ¿Cuál era entonces el interés de la Fiscalía en que no salieran todo ese tipo de cosas? Yo no puedo especular. ¿Recuerda usted algún otro nombre en el que la Fiscalía sí tuviera interés? Pero todo lo contrario, yo lo quiero invitar a especular. ¿Sabe por qué? Porque esto lo afectó directamente claro, a usted. pero con el cuidado, él me leyó unos artículos de no... Pero esos artículos que le son leídos, usted debe entender algo. Miren, en el proceso de sobresueldos, usted ya pagó su condena. Entonces los elementos que usted agregue en relación a los sobresueldos no le está afectando. Claro, y le voy a destacar algo, perdón, diputado. Y lo otro que le quiero decir es, precisamente donde usted sí violenta, ¿verdad? El trabajo de esta comisión es cuando usted no acompaña las respuestas y omite respuestas. Primero porque el pueblo salvadoreño lo está viendo y segundo porque nosotros necesitamos de lo que usted experimentó en ese momento para poder nosotros desarrollar de una mejor manera nuestro trabajo. Permítame. Entonces yo lo quiero invitar nuevamente, ¿verdad? Quiero que entienda que por sus respuestas usted no va a tener problema. Es más, los artículos que le señaló él es en base precisamente a los límites que usted tiene, pero usted va a contestar en base a la verdad. Entonces, si bien es cierto, no tiene el documento en sus manos para poder probar, pero usted fue parte de un gobierno donde el expresidente precisamente... En las personas que recibieron, no jurídicas, sino que naturales, que recibieron algún fondo nuestro, la mayoría eran jóvenes, programas de pasantías, no veo ningún caso. En el caso de las empresas a las que nosotros les pagamos, si alguien pudiera haberse mosqueado, pero fíjese que yo se lo traje curiosamente, hay un cheque que nosotros hacemos a la empresa Molina Bianchi por $1,000 y pico para pagar un anuncio a la prensa gráfica del diario de hoy. O sea, no creo que aquí, en mí, los cheques que yo erogué, hayan montos. Ahora, sí observé que habían montos para medios, y aquí creo que se los comentó Saca, ¿verdad? Y contó una historia que nunca he visto un cheque de esa cantidad de millones para un periódico, pero comentó que aquí había. No sé si a seguir escuchando de eso, es que en algún momento la Fiscalía ya no quiso seguir ahondando en las pruebas de descargo, que insisto, no nos iban a llevar posiblemente a cero, pero hubieran aclarado una gran cantidad de lo que había pasado. ¿Será que me puede hablar un poco acerca de los pagos a los medios, de los que acaba de decir? Sí, yo escuché, eso lo escuché, no me consta, que le pagaban publicidad a una gran cantidad de medios y que hubo, no desde los gastos reservados, dijo el presidente Saca, pero sí hubo una demanda que ganó Editorial Altamirano, creo que se llama el nombre de la sociedad, por un tema de los directorios que tuvo que comenzar a pagarse en el tiempo de él. $27,000, para ser exactos, los que se empezaron a pagar. Señor César Funes, quisiera volver a insistir en esta pregunta. Durante el periodo en el que usted fungió dentro de la Secretaría de la Juventud, ¿usted recibió cheques o dinero efectivo por parte de la Secretaría privada? Cheques recibí, diputada. Sí. ¿Cuántos cheques recibió por parte de la Secretaría privada? No le hablo de memoria, pero creo que son 38 o similar, que suman $1,015,000. Por $1,015,000 recibió cheques por parte de la Secretaría privada. ¿Usted de ese $1,015,000 de esos cheques derivó a otras cuentas? Mías no. ¿De alguien más? No, o sea, son los pagos y los cheques que hice, ¿verdad? Hay señalado ahí en el proceso unos pagos que se terminaron haciendo al grupo, a las empresas del grupo SAMIC, o sea, no recuerdo específicamente cuál, por publicidad, por $100,000. ¿De la Secretaría de la Juventud? Sí. ¿Publicidad que usted, de la Secretaría de Juventud pagada a Grupo SAMIC? No, esa publicidad, correcto. Así es, lo que usted me acaba de preguntar es correcto. ¿Quién decidía acerca de eso? Esa fue una instrucción directa del presidente en aquel momento. Usted era parte del gabinete en ese momento. ¿Tuvo conocimiento si otro miembro del gabinete recibía dinero para hacer pagos en publicidad? El secretario de Comunicaciones. ¿Él hacía pagos? ¿A quiénes le pagaba el secretario de Comunicaciones? Uy, no, a una gran cantidad de medios, pero creo que lo hacía principalmente a través de agencias de publicidad Molina Bianchi y Grupo Campaña. Molina Bianchi.
además de pagos de publicidad, tuvo conocimiento si otro ministro o alguien más que formaba parte del gabinete de gobierno del señor Elías Antonio Saca recibía cheques adicionales a su salario? No que me conste a mí, diputada. O sea, no que yo lo haya visto. Pero sí escuchó. Sí, obviamente lo escuché en el proceso de toda la gente. ¿Qué nombre se escuchó en el proceso? Yo escuché más nombres, los mismos nombres que escucharon ustedes aquí que describió el presidente Saca, que era prácticamente casi todo el gabinete. O sea, ¿Y si era todo el usted no quiere mencionar nombres. Le pregunto porque es obvio que se está cuidando de mencionar ningún nombre. Y créame, esas mismas personas lo dejaron abandonado a usted en el proceso. Usted lo sabe. Entonces, ¿cómo es posible que ahorita que está enfrente de la población, enfrente de una investigación, usted no pueda mencionar los nombres de las personas que lo abandonaron? Es que es una cuestión, mire, es una cuestión de honor, es una cuestión justa, no solo para usted, sino para el pueblo salvadoreño. Entonces yo nuevamente, en tercera ocasión, estoy diciendo, por favor, acompañe las preguntas y las respuestas pertinentes. Yo se lo agradezco, diputado presidente, de verdad se lo agradezco. Los mencionó el secretario privado y yo creo que la gente ya los conoce. Créame que lo dicen y yo me Pero necesitamos escucharlo de su voz. Pero el pueblo necesita escucharlo de su voz. Pero si a mí me constara de primera mano haberlo visto, o no se hubiera dicho, yo le diría, sí lo tengo que decir, ahí están. Y yo, créame que me quiero quitar venganza, rencor de mi corazón. La gente cree que en los penales no trabajan con los presos. Y créame que hay una... eso lo dejaron tirado, duele. Venganza, no es venganza, es justicia pero para el pueblo salvadoreño. La gente, los nombres ya los dijo el secretario privado y lo que yo conozco es porque lo escuché de él. Se lo voy a facilitar, confirma entonces todos los nombres dados. Los escuché de él, por supuesto. Señor César Funes, nuevamente le voy a preguntar. ¿Tuvo conocimiento si de la partida de gastos reservados se giraron cheques a nombre o se dio efectivo a nombre de personas que conformaron el gabinete? No lo atestigué, pero sí lo escuché. Pero sí lo escuchó. Solamente, presidente, gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Rebeca Santos. Gracias, presidente. ¿Usted qué piensa ética y moralmente de los sobresueldos? Creo que no deberían de hacerse a escondidas. Yo creo que una lastimosa práctica que se incaustó, yo no sé decirle cuándo empezó, siempre la escuché yo, por en aquel momento no sufrir el golpe de popularidad que podría experimentar un funcionario, un presidente, por decir, yo quiero contratar a este funcionario y para poderlo contratar le tengo que pagar tanto, ¿verdad? Se recurrió a esa práctica que creo que no es correcta. O sea, lo que no es correcto no es que alguien gane adecuadamente, lo que es incorrecto es que se hiciera sin que fuera del conocimiento de la gente. Perdón. Eso es verdad cuando, mire, cuando usted habla del Ejecutivo, digamos, usted está hablando de una nivelación salarial que siempre es ilegal, pero cuando usted habla de darle dinero a la Fiscalía, a la Corte Suprema, está hablando de impunidad. No, correcto. Eso por lo que he aprendido escuchando a algunos de sus invitados, se llama cohecho, que no se debería de hacer jamás. En todo caso, si hacen falta recursos para esas instituciones, por la razón, deben de aprobarse para esa institución. Entonces, para la compra de impunidad no hay ningún vehículo jurídico, ni siquiera ético para hacerlo. No, yo eso, no soy abogado, pero lo he escuchado y con claridad me ha quedado establecido, diputado. Perdón, diputada. No se preocupe. Dentro del gabinete de gobierno que también usted integraba, se conoce que siempre tuvo una muy buena amistad con René Mario Figueroa, ¿es correcto? Sí. Incluso antes de ser funcionarios. Sí, yo a René lo conocí en el Club 2030. Eran muy buenos amigos. Me van amigos. a regañar, Activo 2030, hay que decir, sí. Sí, eran muy buenos amigos. No grandes amigos, pero sí nos conocíamos y teníamos amistad. Para la función que usted desempeñaba con la juventud era importante tener un contacto directo con él.
institucionalmente hablando. Dentro del cargo del Ejecutivo, Así es. obvio, él era el ministro, le cambiaron nombre, pero prácticamente a cargo de la seguridad, y nosotros estábamos. Una de las tareas era solo de referentes en tema de violencia, de pandillas. Gracias a Dios eso está cambiando, pero en aquel entonces las portadas de los diarios era joven, todo tatuado, mató a tantos. Esa era la portada del diario. Entonces, parte de la urgencia era crear referentes a la inversa. Deportistas que sobresalieran, músicos que sobresalieran para crear referentes. Entonces, apoyado en ese momento, Policía, Academia de Seguridad Pública, hicimos varios programas en conjunto, que él avaló y que después ejecutamos con los funcionarios encargados. ¿Considera injusto que usted haya sido condenado por lavado de dinero por haber recibido el mismo dinero que recibió el señor René Mario Figueroa? Yo entiendo que René está procesado ahorita. No sé si ya le acabaron el proceso, por lavado, entiendo yo. ¿Recibió también entonces el sobresueldo? No se lo puedo asegurar, pero entiendo Siendo que... tan amigo de él, no supo nunca que él recibía sobresueldo. Nunca comenté con nadie sobre ese tema, pero sí sé que René está siendo procesado, está en las noticias. Pues. Sí, por el mismo delito que le condenaron a usted. Entiendo yo que sí. ¿Usted considera que ningún dinero del que recibió para el concepto que fuera jamás lo utilizó para usos personales? ¿Usted? Yo creería que no, diputada, pero para eso viene... Pero para eso usted viene... en juicio declaró que pagó algunas tarjetas de crédito. Sí, diputada, pero nosotros hablamos hace un momento que nunca nos permitieron la prueba de descargo. Yo llevé a la fiscalía y le dije, mire que pagué con esto. No es mentira, yo pagué al principito y como un año y meses después de entrar a la gestión en 2 momentos. Al principito, cuando se compró papelería básica para arrancar la secretaría y todo, y no había habido ningún desembolso, yo ocupé mi tarjeta y la pagué. Y al final, el segundo momento que le dijo se realizó para un torneo que le llamamos Copa Independencia, que ya estaba FESA adelantado, estaba la selección sub-16, FESA, que era sub-16 también, y trajimos a un equipo sub-16 de Argentina que se llamaba de River Plate y uno de México, no me recuerdo si era el Santos, Pachuca, etc. Y le pedimos la donación, creo que era TACA todavía, de los boletos, y TACA nos contestó que nos daba un descuento de no sé qué cantidad, pero que esa tarde había que pagar con tarjeta de crédito los boletos. Y toda esa serie de correos era de lo que yo había presentado, que en este caso se habían pagado los boletos aéreos con un gran descuento en TACA, y a la hora de retirar, pues obviamente ya no se pudo considerar esa explicación. ¿Usted sabe si los demás funcionarios que recibían sobresueldos también liquidaban los gastos que realizaban? Desconozco, diputada, desconozco. ¿Niega categóricamente que usted utilizó esos fondos única y exclusivamente para esos usos y jamás los usó para uso personal? Puedo haberme equivocado, diputada, por eso el peritaje al final hubiera establecido que era lo que nosotros, pero jamás, o sea, si usted ve lo que le he mostrado, era la intención, pero esperaría yo que no, pero pudo haberme equivocado en algún momento, y era lo que nosotros aspirábamos que establecieran, porque claramente ya nos habían señalado el delito, porque todo se hizo de la manera que ya lo hemos discutido, ¿no? Recibiendo en las cuentas personales, que nunca fueron avaladas por el Ministerio de Hacienda, y desde ese momento se consideró que se cometía delito. ¿Usted firmaba recibos mensualmente por la asignación de este dinero? No eran mensuales, o sea, cada vez que se iba a traer, que se recibía y se liquidaba, o sea, se recibía, se dejaba constancia de que se recibía el nuevo fondo y se liquidaba el anterior. Durante todo el periodo de sus funciones, ¿usted no entregó sobresueldos a ninguna otra persona por mandato del secretario privado? No, sí entregué viáticos al personal de la Secretaría desde esa cuenta, cuando lo ameritaba, pero no sobresueldos. Fueron $15,000 que recibía mensualmente de gastos de la Secretaría Privada de la Presidencia. Estos $15,000 que iban a su cuenta personal, ¿de ninguna manera usted en algún momento consideró que era ilegal? No, diputada, le soy franco, en aquel momento, y hoy le reconozco que nos equivocamos. Sí, por eso estuve preso. FESA recibía $1 millón al año, aproximadamente, lo decía usted.
Sí, no sé si fue a partir del 2005, de qué año, pero sí. No sé si el primer año fue una porción de eso, porque empezó el año medio, pero ya en el ciclo del año entero por ahí andaba el presupuesto. ¿Usted supo de alguna manera si se entregaban sobresueldos a otras instituciones de parte de la Presidencia de la República? No, de parte de la Secretaría sí, como le dije, hicimos varios convenios que trasladaban fondos, pero eran las organizaciones que ya le mencioné. Pero repítame la pregunta, no quiero dejar de contestarle si sé algo más. Que si usted supo si de parte de la Secretaría Privada o del presidente de la República, en ese entonces, Elías Antonio Saca, se entregaba sobresueldos, dádivas o apoyo institucional a otra institución. A otras ONGs, sí, sí hay y consta en el proceso que recibieron otras ONGs. No me recuerdo si hay unas Familias en Progreso. Hay otras más, diputada, no preciso los nombres de todas, pero sí me recuerdo que están señaladas varias. ¿Y las denominaba él como apoyo institucional? Ay, sí, no sé decirle, porque eso yo lo conozco por todos los peritajes y todo lo que escuchamos en el proceso. ¿Por qué no quiere mencionar nombres en esta declaración que usted hace? Yo le he dado los nombres, diputada, de lo que a mí me consta. Le he dicho FESA, le he dicho empresarios que son los que yo tengo, le he dicho Fusalmo, que son a quien yo les entregué o les di cheques. Lo demás me refiero a decirle lo que escuché, que ustedes han escuchado, que se lo confirmo que es cierto, pues que lo escuché. Usted dice que considera injusto que 7 personas se les hayan atribuido los 301 millones de dólares. No pudo agregar en el proceso abreviado usted esas pruebas de descargo. Nos obligaron a retirarlas. Las obligaron a retirarlas. Y a mí me sorprendió cuando nos los pidieron, pero más aún que los jueces lo permitieron. O sea, la fiscalía lo obligó a retirarlas. Sí. Y el juez accedió. Yo estaba en el penal, ¿sí? Y un día nos comenta Saca que él ha encontrado, o sea, que él ha decidido que va a pedir un proceso abreviado. Eso no es que uno lo pide. Sí. Y eso como que le sacudió el tapete a todos los que estamos en el caso, pues, porque si el principal señalado, no porque tenga más o menos responsabilidad, sino que porque era el mandamás, el presidente lo iba a hacer, ¿cómo quedábamos todos? Entonces, eventualmente nos hacen llegar a través de nuestras defensas técnicas la inquietud que si nosotros lo vamos a pedir. Y nos sometemos al proceso abreviado y llegan al penal fiscales, ¿sí? Y empiezan a escribir o sea, ya le llevan un machote. No es así, pero yo le estoy contando la verdad de cómo se hizo entonces. No le puedo asegurar que así se haga ahora, ni mucho menos. Puedo hablar de lo que a mí me consta, en mi caso, un machote. Con 3 preguntitas ahí como para poner sí no. Pero yo creo, no, es que aquí... ¿Cuál era el nombre del fiscal del caso? Ay, mire, está fuera del país. Se fue, pero es importante que la población conozca el nombre del fiscal. Ese es un nombre que me consta, pero no lo recuerdo. Yo me voy a acordar y se lo voy a dar, si no lo vamos a buscar. Sí, ex fiscal, por supuesto. No, él estaba, a cargo de la fiscalía estaba el fiscal Douglas Meléndez o Menéndez. Sí, pero a cargo del caso había otro. Del caso, ajá. Sí. Quien recibía órdenes del fiscal, sí, probablemente se va a recordar. Yo no me voy a acordar del nombre, pero si me permite sacar el teléfono, con todo gusto, internet, se lo voy a dar. Por favor, por supuesto. Por favor, porque es importante. Vamos a buscar. Vamos a ver. Ay, si alguien lo encuentra, ¿por qué no lo voy a hallar yo aquí? ¿Cómo podemos buscar? ¿No se recuerda? No, yo no me recuerdo. Estoy poniendo en el Google fiscal del caso Saca, pero me aparece el que él quiso nombrar de fiscal. O sea, me aparece un montón de noticias. Era chinadito. Había un intermedio que no estaba a cargo del caso, sino que de la unidad que era Pedro Cortés. Pero después venía el fiscal, que ese no está en el país, me dicen. O sea que fueron varios fiscales involucrados. Sí, Cortés estaba el fiscal general, obviamente. Luego estaba un intermediario y luego estaba el fiscal del caso. Hueso era el fiscal del caso. ¿El nombre no se recuerda? Si no me equivoco, Mario Hueso. Mario Hueso. Por favor, técnico, anótame el nombre ahí. Queda en audio, pero necesito el nombre de la persona. El del intermediario no lo recuerda.
No, o sea, había un jefe de la unidad que nos procesaba, que era Cortés, pero estaba Mario Hueso, que era el fiscal en el caso. Él llegó y trató de coaccionarlo para que retirara. Él mandó a colaboradores de él, pero ahí en el juicio quien daba y decía. Yo puedo, lo que le voy a decir, no me lo tome como absoluta verdad, porque es mi impresión. Que varios de los fiscales en el caso estaban clarísimos que los montos civiles eran absurdos y trataron de interferir y fueron hasta maltratados. O sea, como quien dice, ¿qué estás diciendo si vos estás de este lado? Y yo le quería hacer un paréntesis, perdón, que a veces uno es impulsivo. Algo que a mí me ha llamado la atención es que ustedes han dicho que quieren hallar la verdad. Yo nunca los he escuchado decir, queremos condenar a alguien, vamos contra... No. Y en mi experiencia en el proceso judicial, escuchar yo a una autoridad, sea comisión de la Asamblea o un fiscal, decir, yo estoy en contra de tal cosa, en lugar de decir, yo estoy a favor de la verdad y la justicia, me asusta. Porque cuando usted deja de estar a favor de la verdad y la justicia, y su tema es, voy contra X, o sea, y esa es su fijación, empieza a hacer lo que a nosotros nos pasó. ¿Considera usted que existe o existía justicia selectiva definitivamente, en el juzgado? ¿Sí? Definitivamente. ¿Y esto aplicaba a la fiscalía? Es obvio que cuando usted ve el comportamiento similar. Gracias. Señor Funes, después de todo lo que usted vivió en ese centro penitenciario, de las reflexiones que tuvo por el cometimiento del delito o incluso por haber sido coaccionado a declararse culpable a cambio de un proceso abreviado, ¿nunca ha considerado aprovechar un espacio como este para poder determinar más nombres y para poder... Perdón, licenciada diputada, Jorge Cortés, necesito corroborar el nombre. Aquí lo ando buscando yo. Me suena Jorge Cortés. Me suena el nombre, diputado, pero sí, pero sí, me suena. Creo que gracias. Sí me recuerdo de algo, porque es más fácil que lo habían trasladado a una fiscalía en Zaragoza en algún momento. Pero los otros que... Él, correcto, diputado, él. Si ese es el nombre que tiene ahí, es él. ¿Él es? Sí. Para que lo mostres. ¿Verdad? Entonces... Gracias. Todos esos años, ¿a usted no le permitieron en algún momento aprovechar esta comisión para poder hacer justicia también? Porque lo cierto es que esa comisión persigue la verdad. Hacemos una etapa de investigación en la que lo único que queremos es aclararle al pueblo salvadoreño qué sucedió con los fondos públicos. Usted ha hecho una descripción de la manera en la que se funcionaba en aquel momento, siendo usted funcionario. Y quiero darle la oportunidad de que usted pueda colaborarnos a esta comisión y que de corazón usted pueda decir si conoce más nombres de personas que usted sabe que recibían sobresueldos de la partida secreta de la Presidencia de la República. Los nombres, diputada, que yo conozco, primera mano, se los he mencionado, y los demás yo le he confirmado que lo escuché de Saca Charlé, ¿no? Pero no más nombres que yo conozca, que se lo puedo asegurar, no, pero sí se escuchaba de sobresueldos. Eso es lo que yo he dicho y yo no quiero equivocarme en señalar sin que me consten las cosas. ¿Usted puede negar completamente que Tony Saca y Elmer Charlé pudieron haber mentido en su declaración? ¿O puede usted, conforme a lo que usted vio en su función pública, de que pueda haber certeza en esas declaraciones? Porque lo cierto es que al igual que ellos, usted fue procesado por ciertas cantidades de dinero cuando realmente llegaban los fondos a otras personas. Yo le voy a contar una cosa, diputada, perdón que haga un... Es correcto, diputado, el otro, Mario, ¿verdad? Correcto, Mario Hueso. No, el de allá, Jorge, Douglas, el de aquí, correcto. Mire, perdón, diputada, yo lo que le voy a contar es medio anecdótico. Usted de repente dice, es mi amigo, mi cuate, y de repente usted se encuentra en un cuarto de 3 metros por 4 metros, con 4 gentes, encerrada todo el día. Y créame que sus grandes cuates y sus grandes amigos, usted comienza a ya no aguantarlos. Entonces yo le puedo contar que en los años de encierro, en ese sentido, y por eso digo que es medio anecdótico, tuvimos patadas, pleitos, mordidas,
con las personas que usted me acaba de preguntar, saca charlet, decir, jamás nos golpeamos, pues somos civilizados, pero entonces, sin embargo, eso no me puede a mí llevar a decirle que mintieron. Yo lo que le puedo decir es que yo escuché no una, no dos, no 5, no 10, 100 veces quizás la historia que usted escuchó aquí, reiteradamente, contada de inicio a fin de la misma manera. Entonces, de eso doy fe. Entonces, viviendo esas tensiones que yo le digo que se viven en el encierro, ¿verdad? Y cuando uno toca fondo, o sea, cuando usted ve llorar a los fuertes, llorar, arrastrados, o sea, yo no creo que la gente no le esté hablando con la verdad, no creo. Ok, con eso podemos tomar a bien saber o conocer que efectivamente usted respalda que las declaraciones de ellos fueron certeras y qué bueno que lo admita de esa manera. Por otro lado, una última pregunta, señor Funes. ¿Usted considera que en esta etapa de investigación esta comisión está realizando, y como usted mismo lo mencionó, en búsqueda de la verdad? ¿Usted considera, y quiero que me responda con un sí o con un no, que en el periodo en el que usted fue funcionario sí existió una gobernabilidad comprada con todos los órganos del Estado? Es bien posible. Ok, muchas gracias, presidente, solamente. Tiene la palabra el diputado Walter Cotto. Perdón, diputado. ¿Necesita más agua? Sí, ya me la pidieron, gracias. Ok, gracias. Muy bien, vamos a hacer una serie de preguntitas a las cuales yo voy a necesitar que usted me conteste. Si en su caso yo le pido que me responda con un sí o con un no, me las responda. Y si en caso le pido que usted se extienda, pues también se extienda. Le consulto, ¿a cuánto fue condenado usted civilmente por responsabilidad civil? 880 y pico mil, por ahí. 800. 80 y algo mil. Ok, ¿esa responsabilidad civil usted la canceló? No, diputado, eso es algo que está en proceso en este momento. ¿Perdón? Eso es algo que está en proceso en este momento. Gracias. Muy bien. Lo he escuchado muy atentamente a todo lo que usted ha dicho. Y hay unas partes que me llamó la atención. Usted dijo que en el gobierno había una parte a que se le entregaba dinero y otra parte no. A esta parte a quien se le entregaba el dinero, ¿quiénes eran? O que se le entregaban una especie de sobresueldo, bonificación especial, entre otros. Y lo que yo escuché son los nombres del gabinete que aquí... Dígame los nombres que usted diputado, escuchaba constantemente. Yo le pediría, diputado... Yo necesito los nombres que usted escuchó en la cárcel 100 veces que lo repetían. Son los que dijeron aquí, diputado. Yo le pediría que no me someta a eso, porque si fueran secretos y nunca lo hubieran dicho, yo se los dijera con gusto, pero... ¿Quiénes son los nombres que más repetían? Son los que usted escuchó aquí, diputado. Yo no, de verdad no quisiera, y le ruego me comprenda, ¿no? Si yo sintiera que es algo que nadie se los ha dicho y lo dijera, pero le pido por favor que no me someta a esa. No quisiera yo. Perdón. Le pido disculpas, diputado. Creo que ya conoce la información y solo le confirmo que esos nombres yo los escuché muchas veces. De los nombres que se han dicho acá, ¿hay un nombre que no se haya mencionado? Que yo haya escuchado, no, diputado. ¿Quién era el presidente de la Asamblea Legislativa en aquel entonces? Creo que fue el diputado Cruz Cepeda, creo. Usted dijo que se le entregaba dinero a la Asamblea Legislativa para tener una especie de gobernabilidad. Eso es lo que yo escuché, sí. No me consta, pero sí lo escuché. Aunque aclaro que no dijeron asamblea, sino que a personas en la asamblea. O sea, no, ¿qué personas? Le insisto, nunca lo escuché yo como un concepto institucional de asamblea. Usted manifestó la palabra aliados. Es correcto, lo que llamaban aliados. ¿Quiénes eran los aliados? Eran los que no eran el FMLN, se lo dije. ¿Quiénes exactamente? Los que no eran FMLN, que tenían bancadas en aquel momento
era PCN, PDC. Sí, pero en Arena yo nunca escuché que le entregaba, por lo que yo le expliqué, que en el caso de Arena era como más vertical la instrucción, ¿verdad? PDC era un aliado. Era considerado aliado, PCN era considerado aliado. No eran considerados aliados CD, que estuvo, pero creo que en la segunda mitad del periodo ya no, FMLN. ¿Quién era el secretario de ese partido político en aquel entonces? ¿De cuál, perdón? Del PDC. Del PDC sí se lo puedo decir porque creo que ha sido siempre Parker, ¿no? Pero del PCN no sé, porque como cambió Concertación ahí le mentiría. Entonces a Parker, que era aliado, a él se le entregaba dinero. No me consta, pero es lo que escuché, correcto. ¿Qué otro partido era aliado? Le dije el PCN. ¿Quién era el secretario en aquel momento? Ahí le mentiría decir el nombre porque no lo recuerdo. ¿Conoce usted el mecanismo cómo se le hacía entrega de ese dinero? No, diputado, yo lo que conozco es lo que escuché, al igual que escucharon ustedes. ¿No conoce usted el mecanismo? No, diputado. Mire, César, yo le voy a pedir que por favor nos pueda decir la verdad, porque justamente el no hacerlo puede traer como consecuencia el cometimiento de otro delito o de otra circunstancia. Y yo le voy a pedir que por favor usted nos ayude a poder decir la verdad al pueblo salvadoreño. Yo creo que es lo menos que le puede usted deber al pueblo salvadoreño, el que usted nos exprese la verdad. Y creo que este es un buen momento, un excelente momento en la historia de este país, y le corresponde a usted escribir una parte que podamos exponer la verdad al pueblo salvadoreño. En ese sentido, les reitero y le pregunto, ¿tuvo usted conocimiento de que se le entregaba bonificación, sobresueldo a más personajes que en aquel momento constituían el Ejecutivo? ¿Sí o no? No puedo dar fe que yo lo haya visto, pero sí lo escuché, diputado, y le soy absolutamente claro y transparente y comprendo lo que usted me ha señalado. Entonces, usted no tiene conocimiento que se le entregó dinero a más personajes del Ejecutivo. Yo escuché que lo hicieron, sí, pero no tengo, o sea, que yo le pueda dar fe que vi que le dieron a alguien, no. ¿Conocía usted el mecanismo, cómo se le entregaba ese dinero a esos personajes? Desconozco. Hoy he escuchado, vuelvo a lo mismo, o sea, nunca lo atestigué, he escuchado que me está preguntando personas que trabajaron en el Ejecutivo